Mi nombre es Fernanda Castro y a través de este canal estaré relatando diferentes episodios del terror, de la vida cotidiana, entre otras anécdotas, leyendas urbanas que han surgido a lo largo del tiempo y que están también perdidas en la red de internet. Esta noche quiero compartirte algo que me sucedió a mí personalmente. Bueno, no solo a mí, sino también a mi familia. Esto fue en el año 2021. Seguro que en alguna ocasión has escuchado algún ruido que tenga que ver con canicas o chibolas, como las solemos llamar acá. Es un sonido un poco peculiar, ya que se escuchan canicas rebotar en el techo de la casa. Y no solo en el techo, sino también en las paredes o en el piso. Aunque puede resultar extraño, sobre todo si los vecinos no tienen hijos, podríamos pensar que esto se debe a que hay niños lanzando estas pelotitas. Sin embargo, hay fenómenos que no tienen explicación y la ciencia siempre ha tratado de dar una lógica explicación. Este curioso ruido tiene una explicación lógica y razonable. Según lo investigado, se debe a unas tuberías que cuando un grifo se cierra de golpe, esas partículas presionadas con esa fuerza viajan a una velocidad que hace que se dé un fenómeno físico que se llama golpe de ariete o pulso. Que este sonido es el que se suele escuchar en las paredes de las casas donde están las tuberías, provocado por cerrar el agua de forma violenta y el aire contenido se expande y es el que causa ese curioso sonido. Esta explicación es la que nos ha dado la ciencia o bien diferentes páginas de internet. Es la explicación física que origina este curioso ruido. En mi experiencia personal quiero comentarte que si bien todos los sonidos pueden tener una lógica o una razón de ser y una explicación basada en la ciencia, a mi criterio es algo que hasta la fecha yo no le he encontrado ninguna explicación. Esto sucedió en una casa que rentábamos con mi familia. Cabe señalar que en esa casa nunca habíamos experimentado ningún sonido, no habíamos escuchado ningún indicio o historia o comentario relacionado a lo que sucedió antes que nosotros viviéramos en esa casa. Una noche estaba yo dormida en mi cuarto y de repente empecé a escuchar cómo rebotaban canicas en el suelo. Son de esos sonidos que tu oído de primera mano no logra detectar a dónde es exactamente. Si es en el techo, si es en las paredes, si es en la casa de al lado o si es en el suelo. Esa noche yo escuché ese sonido por primera vez y cabe señalar que no recuerdo haberlo escuchado en otras partes, solamente ahí. En ese tiempo mi hermana estaba a punto de tener a su hija. Entonces estábamos preparándonos con mi mamá, preparando la habitación donde iba a dormir la niña, ya que mi mamá cuidaría de ella los primeros días, que son bien útiles para las mujeres que tendrán a su primer bebé y que requieren la ayuda de familiares o de su madre. Entonces esa noche, esa primer noche que yo escuché este sonido, lo relacioné a que era en la parte del techo, ya que afuera de esa casa había un árbol de almendras. Entonces
me imaginaba buscándole una explicación un poco más razonable, que de seguro las ardillas estaban en el árbol, comían almendras y esas semillitas eran las que caían y se escuchaba que rebotaban. Pero en este caso, ese sonido a mi criterio no tenía una razón de ser ni un espacio. No sabía diferenciar si era que rebotaba en el piso de la sala o de la misma habitación. Era una habitación bastante grande, por lo cual había mucho espacio donde se podía caminar y se podía dar lugar a que pudiera ser en ese espacio donde se escuchaba ese sonido. Sin embargo, yo llegué a identificar que era un sonido que se escuchaba en un espacio, como en otra dimensión. A lo mejor hay muchas personas que, al igual que yo, pues primeramente buscan una explicación lógica antes de pensar en que pueda ser algo paranormal. Sin embargo, yo a esos sonidos no le tomé importancia. Simplemente escuchaba que rebotaban unas canicas o chibolitas, como que si se tiraban y luego regresaban, y así sucesivamente, en un ciclo de que se tiraban y regresaban, o rebotaban en un espacio que no lograba identificar. A la siguiente noche fue lo mismo. A este punto yo no le tomaba mucha importancia, ya que yo regresaba en la noche de trabajar, entonces estaba cansada y lo relacionaba a que eran sonidos de las casas, de los alrededores. Investigando un poquito más me di cuenta que la pared que daba con ese cuarto, con esa habitación de la casa de al lado, estaba totalmente vacía. Es decir, que ese sonido no podía venir de la casa de al lado porque esa casa estaba desocupada. Sin embargo, muchas veces yo escuchaba como que se movían muebles, pero nunca investigué más de la cuenta, ya que entiendo que también a veces cuando son lugares solos se tiende a escuchar o a mezclar diferentes ruidos de los alrededores o incluso el eco. Fueron pasando los días y las canicas se seguían escuchando. Luego mi mamá pasó a dormir conmigo y ella también las escuchaba. Conforme fue pasando el tiempo, de esto estamos hablando unos 2 meses aproximadamente, esas canicas se escuchaban a veces todos los días, a ciertas horas del día, pero más que todo eran en la noche. Hubo un momento en que nació mi sobrinita, entonces ya cuando llegó la niña a la casa recién nacida, que nosotros le apoyamos a mi hermana a cuidarla las primeras 2 semanas, este sonido de las canicas se agudizó a tal grado que ya se nos hacía bien difícil dormir, porque todos en casa lo escuchábamos, y no solo nosotros, sino que también las otras habitaciones donde estaba mi papá, donde estaba mi abuelita. Entonces fue algo que ya se nos estaba saliendo de las manos, en el sentido que provocaba también que la niña lloraba mucho, si bien estaba recién nacida, pero eran unas canicas que rebotaban y rebotaban y rebotaban constantemente, y nuestros oídos no lograban detectar a dónde eran, hasta que llegó un punto donde mi papá, junto a otras personas, cortaron el árbol de afuera un poco, subieron a la parte de arriba también para verificar si había algo, pero no se encontró nada. También llegué a pensar que podían ser gatos, porque nosotros siempre hemos tenido gatos, entonces puede ser que en algún momento ellos estén jugando con algo, pero no. Muchas veces yo me levantaba a ver qué era ese sonido, porque se escuchaban en intervalos de 15 a 20 minutos, luego se quitaba, luego otra vez. Habían muchas veces que era todos los días y otras veces solo era pocas veces por semana, y así pasamos aproximadamente 4 meses.
Al yo detectar que tampoco eran los animales, comencé a investigar, pero no encontré mayor explicación, únicamente relatos de otras personas donde comentaban que podían ser duendes o espíritus de niños. Así que quedándome con la duda también de lo que ya había investigado previamente de las tuberías, no me pareció muy lógico, ya que las estructuras de estas casas no son de ese tipo de tuberías, sino que están de otra forma, por lo cual descarté esa posibilidad. Luego, al pasar los días, se seguía escuchando ese ruido y ya a nivel general ya estábamos un poco cansadas porque ya identificamos que ya era algo sobrenatural, que no tenía explicación y ya era hasta molesto. Muchas veces yo dormía con audífonos puestos, otras veces si no me lograba dormir, lograba escuchar todavía las canicas hasta que encontré en internet, en YouTube, una oración a San Miguel Arcángel. Cabe señalar que mi familia es católica y yo también, por lo que vi bien en ese momento poder poner una oración, reproducirla. Duraba 10 minutos la oración. Yo la dejaba a todo volumen y me dormía. Así pasé aproximadamente 10 días y el sonido seguía, hasta que llegó un punto donde dejó de escucharse. Nosotros muy contentos a nivel de familia de que este ruido ya no se volvió a escuchar. También a todo esto mi hermana ya se había ido nuevamente a su casa con su hija, por lo cual también pensamos que a veces también los recién nacidos pueden atraer este tipo de malos espíritus, se podría decir. Y también con toda fe puedo confirmar que probablemente esa oración que yo puse fue muy fuerte y nos ayudó también a poder espantar lo que sea que había en esa casa. Hoy por hoy ya no vivimos ahí, pero sí recuerdo esas canicas y hasta la fecha, gracias a Dios, no las he vuelto a escuchar. Si a ti te ha pasado, puedes compartir tu historia y con gusto la relataremos. Cuéntame si has escuchado algún sonido de canicas o chibolas rebotando. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo episodio.